Y como es costumbre, el gobierno de Venezuela arremetió en contra del organismo. El presidente Nicolás Maduro aseguró que la revolución bolivariana seguirá con o sin la Organización de Estados Americanos. Descalificó al secretario general del organismo, Luis Almagro, a quien en varias ocasiones ha acusado de ser el enemigo del pueblo venezolano. La inefable OEA, que se está derrumbando la OEA, cayendo por pedazos. En la desnaturalización aberrante que le ha impuesto su secretario general al mugre. No será suficiente la quinta paila del infierno para que se castigue el deshonor y la traición del señor Luis Almagro con la causa bolivariana, con la causa venezolana, con la patria venezolana y su pretensión de agredirla, de intervenirla. Aquí te esperamos, Almagro, y nos volveremos a ver cara a cara. Es un bandido, es un traidor que se apoyó en nuestro esfuerzo para llegar a la Secretaría General y entregarse en los brazos de esa derecha vendepatria que está saqueando países en América Latina, del imperio. No saben lo que tenemos en Venezuela. Nos siguen subestimando. Venezuela le va a seguir dando la gran sorpresa, porque con OEA o sin OEA, la revolución bolivariana seguirá dando la pelea por la justicia, por la igualdad, por la soberanía, por el socialismo, por la independencia total y absoluta de América Latina y el Caribe. Quiero saludar a Rogelio Núñez, analista político internacional, subdirector del portal Infolatam. Una buena noche para usted en España. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado de estar con ustedes. El presidente Nicolás Maduro dice que con o sin la OEA, ¿hay manera de que la OEA y Venezuela tengan una relación más cercana y de respeto cuando el propio Luis Almagro está pidiendo la activación de la Carta Democrática y elecciones de manera inmediata? Daba un lapso de 30 días la semana pasada. ¿Hay manera de esa coexistencia? No, evidentemente no, porque entre otras cosas al régimen de Maduro le conviene el enfrentamiento. Le conviene el enfrentamiento porque para él es una forma de victimizarse y de mostrar que está siendo víctima de esa conspiración que en las palabras que ustedes mismos han sacado se ve muy bien. Hay que destacar que Almagro, a quien Maduro acusa de haberse echado en brazos de la derecha, es un hombre que viene de la izquierda, que fue un cercano colaborador de Tabaré Vázquez, el presidente uruguayo, un presidente socialista. Evidentemente los puentes están rotos y el propio Almagro señala que dialogar con el régimen es caer en la trampa, que la oposición venezolana dialogó con el régimen y el régimen lo utilizó para poder sobrevivir unos meses más, con lo cual evidentemente los puentes están absolutamente rotos. Sin embargo, se requiere una votación por parte de los 34 países de 2/3 para que esta Carta Democrática sea activada. En este momento, ¿Venezuela ya está aislada o con qué países podría alcanzar a sumar esos 2/3? Bueno, mire, lo cierto es que la región, como históricamente le ha ocurrido, siempre ha sido excesivamente tímida a la hora de coordinarse y tomar posturas en común. Ha sido algo que tradicionalmente no lo ha hecho, y cuando lo ha hecho ha sido más por presiones externas que por convencimientos internos. Realmente va a ser complicado para algunos países tomar postura, más por, ya le digo, por falta de iniciativa propia. De todas formas, hay que poner las cosas en su contexto. Ni siquiera, aunque se activara la carta, eso no va a ser un antes y un después. Va a ser más un gesto simbólico, un gesto que va a poner más en claro el aislamiento internacional en el que se encuentra Venezuela. Fíjese, yo creo que es mucho más importante que se pueda producir una derrota electoral del correísmo en Ecuador el próximo 2 de abril
que la activación de la Carta, porque la derrota de Correa, del heredero de Correa en Ecuador, significaría un paso más en ese aislamiento regional del régimen de la Venezuela de Nicolás Maduro. Oiga, pero entonces la OEA está desdibujada. La OEA está bastante desdibujada porque en realidad América Latina no existe. Es decir, América Latina es un concepto geográfico, pero no ha conseguido nunca ser un concepto geopolítico en el cual los países latinoamericanos se pongan realmente de acuerdo a la hora de preservar determinadas instancias, determinados organismos y determinados principios. Es un déficit histórico que continúa hasta el día de hoy. Le voy a poner un ejemplo muy concreto. Hay 3 países en el G20, Argentina, México y Brasil. Ni siquiera esos 3 países han conseguido coordinarse en el seno del G20 para impulsar medidas coordinadas y comunes. Si ni siquiera esos 3 países lo han conseguido, mucho menos o mucho más complicado es que los países que forman la OEA consigan ponerse de acuerdo en estos temas. Quiero retomar un poco y tratar de entender su respuesta. Usted decía que podría ser más fácil que el correísmo perdiera en esta segunda vuelta en las elecciones en Ecuador. La situación en Venezuela de verdad es un 50-50 entre el chavismo, la posición de una revolución frente a una oposición que está dividida u otra propuesta de gobierno. ¿Es tan así de dispar la situación y la visión que tienen los ciudadanos? Yo no creo que ahora mismo sea un 50-50. Realmente las encuestas, las más serias, indican que incluso si hubiera elecciones, el chavismo las perdería. Pero el problema no es tanto que sea un 50-50, que no lo es, ya le digo, sino que la oposición, que seguramente es mayoritaria en el sentir de la población, la oposición no ha sido capaz de coordinarse, de unificarse, más allá de que es verdad, ha formado la mesa de unidad democrática, pero en realidad conviven en esa mesa diferentes posturas, diferentes estrategias. La propia oposición ha caído en las trampas del gobierno, es decir, la tregua, el diálogo fue una especie de tregua trampa, y si la oposición hubiera sido consciente de que siempre que se ha sentado a la mesa con el chavismo ha sido engañada, realmente no se habría sentado otra vez a la mesa para dar un nuevo aire al gobierno. Aparte, no nos engañemos, la oposición no ha conseguido llegar a la población para convencerla de que tiene un proyecto alternativo al chavismo. Con lo cual, aunque ahora mismo la oposición pueda ser mayoritaria, realmente la oposición no ha conseguido ser creíble. Y entonces, ¿cómo salir de esta crisis política, de la crisis económica, de la crisis humanitaria que se vive a diario en Venezuela? Si no es la oposición, esa pregunta es muy compleja. Yo básicamente creo que el régimen está al borde del colapso, es cierto, pero que también tiene la suficiente capacidad todavía para conseguir lo que yo creo que es su único y exclusivo objetivo: llegar vivo a 2018, tener un candidato presidencial mucho más presentable que lo que es ahora mismo Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no será el candidato en 2018, eso está claro, y tratar de aprovechar las debilidades, las profundas debilidades de la oposición para conseguir derrotar a la oposición en las presidenciales. Ese es el único plan. Y mientras, evidentemente, aplazar cualquier tipo de reforma económica que cada día son más esenciales, con una inflación del 500%, ya se lo imaginarán ustedes, y ese es el plan del gobierno, no hay otro: resistir un año. En ese caso, si así fuera que logran las dos partes de alguna manera alargar este periodo, ¿quién podría ser el representante del chavismo y quién podría ser esa cara en la oposición que pudiera derrocar al chavismo? En la oposición, bueno, evidentemente en la oposición, como le he dicho antes, está muy dividida. Hay una división estratégica, hay 2 estrategias claramente diferenciadas, incluso podríamos hablar de otra serie de estrategias alternativas, y hay 2 liderazgos al menos
que sepamos, claramente el de Leopoldo López, que se ha convertido ya, incluso diríamos, en un mito, pero no un mito nacional, un mito internacional por la lucha de las libertades. Y evidentemente luego está la figura de Enrique Capriles, que ha cosechado 2 derrotas electorales, aunque es verdad que la última, la de 2013, fue muy discutida, seguramente incluso hay estudios que lo demuestran, con un claro fraude electoral, un fraude electoral que él no se atrevió a defender o a contrarrestar en las calles, y eso es un hándicap que le va a acompañar, yo creo, históricamente. Con lo cual, evidentemente, nos encontramos, lo que he comentado, una oposición dividida en cuanto a estrategias y liderazgos. Ya le digo, los nombres que evidentemente a día de hoy más aparecen son los de Leopoldo López, que evidentemente está encarcelado, con lo cual es bastante complicado que él pudiera encabezar, sin imposible, que pudiera encabezar esa candidatura, y la de Enrique Capriles, que, ya le digo, está lastrado por esas 2 derrotas y sobre todo por su falta de iniciativa a la hora de impulsar en 2013 las protestas contra el régimen. Es Rogelio Núñez, analista político internacional y subdirector del portal Infolatam. Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde fin de semana, y sobre todo por platicar a esta hora allá en España y en domingo. Muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar con ustedes.